Vamos a acercarnos al mundo de los mercados, consejos para inversores, como siempre, con Víctor Álvaro González, director de estrategia de Neste Finance. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con las citas. Mañana una importante, ¿verdad? La inflación de Estados Unidos, los mercados siempre con el punto de mira en Estados Unidos, en los precios, lo contamos aquí cada martes y mañana no va a ser menos. Efectivamente, tú lo has dicho, el punto de mira aquí es único y monotemático, es la inflación. Los mercados esperan como agua de mayo que la inflación siga bajando, porque eso significaría que la Reserva Federal de los Estados Unidos se relaja, se tranquiliza y o bien sube poco más los tipos de interés o idealmente se toma ya una pausa. Los mercados están muy nerviosos con las subidas de tipos porque están empezando a afectar a la economía real seriamente. Hemos visto cómo ha afectado a bancos pequeños, a empresas de tecnología, que, en fin, lo que hemos estado viendo en la reciente crisis o mini crisis bancaria, pero si la Reserva Federal siguiera apretando las tuercas, pues ya entraríamos en un escenario bastante peor, y por eso es tan importante esa cifra. Hablabas de la crisis bancaria, ¿la podemos dar ya por cerrada de alguna manera con esos 4 sustos que hubo hace un mes? Si las autoridades monetarias han tomado buena nota, sí podríamos darla por cerrada. Es decir, que al final esto es tan sencillo de entender como, pues eso, si se tira mucho de una cuerda o de una cadena en este caso, pues los eslabones más débiles van saltando. Ha saltado uno. Si se tira demasiado más de la cuerda, pues saltarán más. Esperemos que hayan tomado buena nota y tengan un sentido de la medida. Nadie dice que no se luche contra la inflación, pero también hay una cosa evidente. Estamos viendo una salida récord histórica de depósitos de los bancos americanos. Salen de los pequeños, pero también el saldo es negativo en los grandes, y eso significa que va a haber menos crédito. Menos crédito sería como si hubiera una subida adicional de los tipos de interés. Eso afecta al consumo, afecta a la inversión. En definitiva, si el señor Powell y la Reserva Federal querían más paro, lo van a tener, y por lo tanto no tienen por qué apretar demasiado las tuercas. La crisis se dará por finalizada el día que la Reserva Federal se tome una pausa o ya indique que tiene intención de tomársela. Bueno, hablabas de que está saliendo mucho dinero de los bancos norteamericanos, de esos depósitos, a la par, y no sé si es causa-efecto, se está revalorizando una moneda virtual que es un indicador de riesgo. Nos decías preparando la entrevista de hoy, el Bitcoin está en $30,000, nada más y nada menos, ha alcanzado de nuevo esa cifra. Bueno, cuéntame por qué ocurre esto. No sé si es causa-efecto, como he dicho yo, o no tiene nada que ver. Pues puede tener mucho que ver. Es decir, que lo que sí sabemos es que el Bitcoin hasta ahora funcionaba más como un indicador del riesgo. Es decir, cuando los inversores tenían ganas de riesgo, apetito por el riesgo, como se dice técnicamente, suele subir el Bitcoin. Es un indicador en este sentido. Pero lo que estamos viendo también, y es una realidad, el Bitcoin evidentemente hay que tomarlo como hay que tomarlo. Nosotros todavía no trabajamos con el Bitcoin porque, para empezar, no está regulado, y eso es un riesgo, algo que no está supervisado. Pues ya sabemos las cosas que pueden pasar en los intermediarios, no tanto por el propio Bitcoin. Pero la realidad es que en esta crisis sí que está actuando como refugio. Es decir, no sirvió de refugio cuando subió la inflación, no sirvió en absoluto de refugio cuando subieron los tipos de interés porque cayó a plomo, pero curiosamente en la crisis bancaria sí que ha coincidido, y no creo que sea una casualidad, con esta crisis, la subida del Bitcoin, lo cual podría hacernos pensar, aunque esto habrá que verlo y comprobarlo con el tiempo, que sí está utilizando la gente. A ver, se ha ido mucho más dinero a fondos monetarios y a letras del Tesoro, pero ciertamente ha ido dinero a buscar seguridad frente a posibles problemas de la banca, ha ido al Bitcoin. Eso es una realidad. La letra del Tesoro, que por cierto son menos rentables que hace pocos días, hace un mes o dos. Lo que pasa es que siguen siendo mucho más rentable que tener el dinero en un depósito bancario. Entonces, los bancos siguen sin remunerar bien el pasivo. Ocurrirá, porque tendrán que hacerlo, pero están aguantando como gato panza arriba, porque para ellos es un chollo coger el dinero barato, tomar, como se dice en banca, el dinero barato al 0,80, 0,90, al 1 y pico, y colocarlo luego en deuda cerca del 3% o en créditos al 5%, en fin, que es un gran negocio. Y además están consiguiendo, en el caso europeo, que la gente, en lugar de ir a depósitos, cuando se va de los depósitos se vaya a fondos de renta fija empaquetados que han creado los bancos,
que no es el mejor fondo de renta fija posible para invertir, pero que para el banco es muy, muy interesante porque empaquetan unos bonos en unos fondos y te cobran un 0,50 o un 0,60% anual por una gestión, entre comillas, que no existe, con lo cual, de momento eso les está funcionando, pues ¿para qué van a pagar bien los depósitos si pueden colocar a la gente en este chollo de producto financiero que son los fondos a vencimiento o los fondos con rentabilidad objetivo, ¿no? Pues todo ello es lo que se mueve en los mercados y lo hemos hablado un martes más con Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Finance. Víctor, gracias por estar aquí un martes más. Gracias a vosotros por llamar.